Shokagab che konogel kas timbir che chalak kohun nimalakiko temal parinu kus kaslemal rumal oko chuach re wahun nimalak wuh riskiakan re kanan katat re wirin kaholo kun nimalak echebalwa chekeroh wakamik shanekut sen chapo shakimayer che Kas util si banchire kin si huib si birche que la wachil kin si huib chuwes wahunchak. Muy buenas noches. Les he presentado un saludo en la lengua en la que fue escrita el Popol Vuh, el maya quiché, la lengua de nuestros abuelos, la lengua de estas tierras de América. Agradezco bastante a Lina, agradezco a José por ayudarme a descargar. Yo tengo mucho miedo, no crean. Estoy acá sentado, pero estoy sufriendo por dentro. Así que ya lo han escuchado. Me he atrevido a hacer una paráfrasis de nuestro libro más importante y todavía tengo mis temores, porque de cometer este atrevimiento realmente se requiere de una buena dosis de valor. Comentaba con algunos jóvenes en 2 o 3 días atrás un pequeño recorrido para ubicarnos en el tiempo y el espacio del libro que nos ocupa esta noche. Se han hecho varias propuestas sobre la cantidad de años que tiene este continente de estar habitado. Tuve la suerte, si puedo llamarla de esa manera, de estar el año pasado en la Universidad Complutense de Madrid, en donde se estaban buscando los datos más recientes acerca de cómo se habitó este continente. Y entre los descubrimientos que presentan los estudiosos acerca del mismo, nos dicen que aproximadamente 23.000 años antes de la era cristiana, comenzó esa inmigración de un grupo de personas asiáticas que atravesaron todo lo que hoy es Siberia. Pues tenemos que tomar en cuenta que 23.000 años antes de la era cristiana, el mundo no estaba dividido como está hoy, no existían los países que conocemos hoy en nuestro mapa mundi, de modo entonces que la tierra era sencillamente la tierra. Así que nos dicen pues que aproximadamente 23.000 años antes de Cristo comenzaron esas inmigraciones, y la necesidad de aquellas personas era el hambre. Buscaban algo para comer, para ellos y para sus ovejas y cabras y yo no sé qué otros animales. Así que caminando, llegaron a lo que era la isla de Beringia, o como hoy la conocemos, al estrecho de Bering, y ahí se establecieron aproximadamente 8.000 años. Durante esos 8.000 años, obviamente, murieron varias generaciones y surgieron otras. En ese entonces, en esa región, pues se encontraron algo para alimentarse, por eso fue que se establecieron allí. Pero una vez que se agotó la alimentación, entonces comenzaron a buscar a dónde ir. Imaginariamente tenemos que seguir detrás de ellos. Era época de invierno. Obviamente lo que hoy es Alaska, lo que hoy es Canadá, Estados Unidos, eso estaba inundado de nieve. Y venía esta gente buscando algo para comer. No sabemos cuántos murieron en el camino. El caso es que llegaron hasta el centro de México, donde el clima era bastante benigno.
Y a partir de allí entonces se comenzaron a establecer y se fueron distribuyendo hasta ocupar lo que hoy se llama el área mesoamericana. Encontraron entonces subsistencia. Obviamente estas personas ya habían olvidado quiénes habían sido sus antepasados, y también su lengua se había desgastado. De modo que se establecieron en esta área llena de verdor. Todo era nuevo, la vegetación, árboles nuevos, animales que nunca habían visto, frutos que nunca habían probado, pájaros, aves, insectos, una variedad de mariposas. Todo esto era nuevo. Había que ponerles nombre. Así que por ese esfuerzo de nombrar las cosas nuevas con las que se encontraron, fue como fue surgiendo lo que hoy se llama el proto-maya o el maya antiguo. El tiempo fue transcurriendo, se fueron multiplicando, crearon sus ciudades, se agotó el medio de subsistencia y comienza lo que podríamos llamar la diáspora maya. Esa diáspora se disgregaron, se formaron diferentes grupos, y cada uno de esos grupos fue creando otra lengua, y de esa cuenta es de que aún hoy podemos tener una muestra de 22 lenguas con raíces mayas que hablamos en Guatemala, y una de ellas es nuestro hermoso idioma maya quiché. Bien, mientras entonces se gestaba la creación del proto-maya, nos encontramos con otro aspecto de nuestros ancestros bastante interesante, por lo menos para mí. Y es el hecho que surgen entonces pensadores, surgen astrónomos, interesados en leer las estrellas, interesados en leer los fenómenos físicos, interesados en ver el círculo del tiempo. Surgen las matemáticas. Obviamente algunas carencias en su propio organismo hizo que se fijaran en las plantas y desarrollan la medicina a través de las plantas naturales. Surgen los cantores, los cantantes, poetas, toda la gama artística, escultores, y comenzaron a registrar cada uno de sus hallazgos en lo que hoy conocemos como códices. Esas cortezas de árboles que fueron preparando, y ya a estas alturas habían creado un sistema de escritura que conocemos como jeroglíficos, alternando con algunas imágenes ideográficas. Así que estos descubrimientos se fueron plasmando en esos códices, en pieles de animales. Y allá en la península de Yucatán hay una pequeña ciudad que se llama Maní. Ahí construyeron un edificio y comenzaron a guardar todos esos libros, y se formó la gran biblioteca maya. Las personas que entraban a esa biblioteca trataban con profunda reverencia y profundo respeto a esos libros. Luego entonces llegan los castellanos. Bueno, antes llegó Cristóbal Colón. Esto para mí es importante recordarlo. Cuando Cristóbal Colón llegó a estas tierras, obviamente se maravilló de lo que vio, lo que encontró, lo que olió, todo. Así que decidió llevar muestras para que las viera el rey de España. Llevó animales, llevó pájaros, llevó frutos, llevó hojas, pero como los viajes en aquel entonces eran extremadamente tardados, atravesando todo el océano Atlántico, pues obviamente muchas de esas cosas se pudrieron, se arruinaron, los animales murieron, algunas cuantas pudieron hacer la travesía y llegaron a España. Pero entre todo esto llevaba a 2 personas indígenas. Ahora bien, en una de las cartas de Cristóbal Colón
cuando se las presenta al rey, aparte de mencionarle los animales, las hojas y qué sé yo qué más llevaba, él dice, y también le traigo a 2 para que aprendan a hablar. Yo quiero señalar 2 cosas ahí. Esa carta la pueden ustedes consultar, está publicada y se llama Cartas a Cristóbal Colón, el libro en donde se encuentran estos registros. A mí me llama la atención 2 cosas aquí. Una, cuando Cristóbal Colón dice, le mando a 2, no sabía si llamarlos animales, piedras o no supo nombrarlos. Esto es un dato bastante triste. Pero más triste aún es que Cristóbal Colón era un políglota. Había nacido en Génova, Italia. Para la época de él se hablaba la lengua indígena genovés allá en su país. Entonces él comenzó hablando genovés en su casa. Estudió en italiano. De modo entonces que hablaba genovés, hablaba italiano. Para ese entonces era obligatorio aprender latín. Y obviamente nada mejor que aprenderlo en Italia. Así que él, saliendo de su país, hablaba ya 3 idiomas. Luego se trasladó a Portugal y en Portugal estudió en la Universidad de Portugal. Tuvo que haber estudiado y aprendido portugués. Y entonces hablaba 4 idiomas. Luego, cuando se trasladó a España, pues aprendió el castellano. Es decir, era un hombre que dominaba varias lenguas. Y aquí resulta inexplicable que no pudo darse cuenta que la gente que vivía en estas tierras no era muda, tenía su propio lenguaje, tenía su propio idioma. Que él no lo hubiera comprendido, eso es otra cosa. Pero el hecho de decir en esa carta, para que aprendan a hablar, según él, hablar castellano, era alguien que sabía hablar. Bien, estos son datos que nos muestra la historia, que es importante que las refresquemos para ir llegando a lo que nos convoca esta noche. Posteriormente a Cristóbal Colón, entonces vienen ya los guerreros y con violencia toman posesión de nuestras tierras, viniendo Pedro de Alvarado, enviado por Hernán Cortés de México, y bueno, se vuelve un encuentro violento. Tenemos que ubicarnos en la época. Claro que ellos venían con armas adelantadas en su tiempo. Traían algunos pequeños cañones, arcabuces y algunas armas de metal. Mientras que nuestros ancestros pues solo se defendían con flechas, con macanas, con lanzas que estaban elaboradas con piedras y piedras de obsidiana. Bien, se consuma entonces esa ocupación. Luego vienen los sacerdotes, lo digo con todo respeto, estoy remitiéndome a la historia. Luego vienen los sacerdotes católicos porque venían a evangelizar a nuestros pueblos. Entre ellos venían algunas personas bastante recalcitrantes y algunos sacerdotes tal vez un tanto más magnánimos. Pero en todo caso, dentro de estos recalcitrantes, la historia nos menciona a 2 y nos vamos a referir a Fray Diego de Landa y Fray Juan de Zumárraga. Cuando llegaron a Yucatán con el Evangelio, de pronto se dieron cuenta que las personas reverenciaban su biblioteca, reverenciaban los libros, y esto no les agradó, así que dedujeron que eso era idolatría. Y el Fray Diego de Landa, él mismo lo deja escrito con su puño y letra en un libro que hoy se llama Relación de las Cosas de Yucatán, y él mismo dice ahí que le prendió fuego y las llamas consumieron la biblioteca maya más grande. Se salvaron algunos que estaban en algunas casas particulares, entre los hogares de algunos sacerdotes, de personas importantes de ese tiempo. Fray Juan de Zumárraga se dedica a buscarlos y también los quemaron. Se salvaron 2 o 3. En la actualidad sabemos que está el Códice de Madrid, allá en España, está el Códice parisino en Francia y está el Códice de Dresden en Alemania. Bien, una vez que había comenzado entonces ya la evangelización,
Recordamos ahora al obispo Francisco Marroquín, que puso algunas escuelas para enseñarle a jóvenes indígenas a que aprendieran a leer y a escribir, obviamente con la intención de evangelizar, para aprovecharlos para la evangelización. Entre esos jóvenes destacaron 3 a quienes el Popol Vuh llama los Nim Chocoj, es decir, el doctor Sam Kolob dice 3 maestros de ceremonia, y yo entiendo que Chocoj más se refiere a los trabajadores de la palabra, o digámoslo en términos actuales, traductores, porque sabían su lengua materna, el idioma quiché, y habían aprendido castellano. Así que algunos sacerdotes vieron que había por ahí un códice que no se había consumido entre las llamas, y venía la pregunta: ¿qué contiene? Así que estos 3 jóvenes Chocoj se dieron a la tarea de transcribir de ese códice, ya utilizando el alfabeto castellano, pero escribiéndolo en lengua quiché. Transcribieron todo el contenido de aquel documento. ¿Qué se hizo ese original? No sabemos. Algunos antropólogos e investigadores se aventuran a decir que puede que esté escondido en alguna parte. Si eso hubiera sido, no sé si has podido soportar el peso del tiempo. En todo caso, quedó pues esa copia que, por el recelo de unos y otros sacerdotes, hubo necesidad de esconderlo. Pasaron 200 años y luego, para principios de 1700, había llegado a Guatemala otro sacerdote, y este se llamó Francisco Jiménez, o se llamaba Francisco Jiménez, y este sacerdote se hizo amigo de los señores indígenas de Chichicastenango. Se dio a la tarea de aprender el idioma quiché para poder comunicarse con ellos. Desarrolló tanta confianza que entonces le dijeron: nuestros abuelos decían que parece que en alguna parte de las paredes de la iglesia hay un libro. Y obviamente me imagino que comenzaron a tocar las paredes hasta sentir en alguna de ellas un vacío. Abrieron y efectivamente ahí estaba aquella copia. Esta copia entonces la copió el fraile Francisco Jiménez e hizo una primera traducción, el de la que él mismo no quedó contento porque le pareció demasiado literal. Tuvo que pasar algunos años mientras él mejoraba su quiché, cuando hizo otra versión que él consideró mucho más agradable, tal vez, por lo menos para él. En todo caso, el rescate que hizo este señor es importante, porque hizo una copia tal como estaba en la versión quiché y la acompañó con su propia traducción. Este documento se quedó circulando sin que nadie le prestara atención, y no fue sino hasta mediados de 1800 que un abate francés, Brasseur de Bourbourg, lo encontró en la biblioteca de la Universidad de San Carlos, y bueno, preguntó: ¿y esto qué es? Nadie sabía qué era. Se lo regalaron y él se lo llevó para Francia, y allá hizo una traducción al francés. Luego el libro desapareció de las manos de ese señor y resultó en las manos de un coleccionista. Ese coleccionista, cuyo nombre no me acuerdo ahora, perdonen, pues no tenía familia. Bueno, es decir, no tenía hijos. Claro, él había tenido sus propios papás, pero él no tenía hijos, así que no sabía qué hacer con este tesoro, y se lo vendió a la Universidad de Newberry, donde está el documento en la actualidad. Bien, este preámbulo es para ubicarnos un poquito que este documento, que contiene, como ya lo dijeron a los que me antecedieron en la palabra,
la cosmovisión y la cosmogonía de nuestros ancestros, afortunadamente la tenemos con nosotros aún. Claro, ha habido diversas traducciones, en general han sido traducciones de tipo académico. Y generalmente cuando he tenido oportunidad de hablar con algunas personas, siempre se quejaban que es un libro que no se entiende, que es un libro aburrido, y a mí realmente me lastimaba un poquito el alma cuando me hacían estos comentarios. De modo entonces que ya hace algún tiempo atrás yo acariciaba la idea de parafrasearla, es decir, de bajar el lenguaje del Popol Vuh y traerla a un nivel más popular. No estoy todavía seguro si he podido lograr mi objetivo. En todo caso, yo sí quiero seguir trabajando este documento, pero como ya me quemaban las manos, así que lo echamos a andar, y ese es el libro del cual estamos comentando esta noche. Pero si me dan permiso unos minutos más, los voy a aburrir, que ya me cansé de usar la memoria. Voy a leer algunas páginas acá, porque para mí es importante seguir recalcando mi relación con nuestro libro. Quiero contarles y quiero decirles que cada vez que hago una relectura de nuestro Popol Vuh, no puedo sino pensar en el genio de aquellos grandes pensadores que concibieron y escribieron estos asombrosos mitos. Fue la gran respuesta a su más grande pregunta frente al universo. Ellos sentaron la cosmogonía y la cosmovisión que aún palpita en nuestra sangre. La lectura de este libro nos permite comprender mucho de los comportamientos de nuestros pueblos en la actualidad. El Popol Vuh es un mundo, porque de pronto sentimos que las palabras se tropiezan unas con otras, los nombres de los personajes y de los pueblos se nos enredan en la lengua, y no puede ser de otra manera, porque estamos retrocediendo en el tiempo. Por eso, la lectura de este libro nos exige esfuerzos para volver a comenzar. Y como diría Joseph Brodsky, si hay un aspecto infinito del espacio, no es su expansión, sino su reducción, aunque solo sea porque ésta, por raro que parezca, siempre es más coherente. En este libro, usted quizá encuentre páginas que se dejarán leer y otras que se le resistirán. Siempre ocurre cuando uno ha estado ausente de su casa por largo tiempo, o como cuando uno se pierde en alguna ciudad desconocida, y como solemos actuar en esos casos, preguntamos o nos esforzamos hasta encontrar el camino que nos llevará al punto de nuestro destino. Muchos sentirán sincera extrañeza al verse frente a estas páginas. Ojalá pudiéramos sentir lo que han sentido otros: asombro y maravilla. El propósito de esta paráfrasis es buscar otra manera de acercamiento con la niñez, con la juventud y con toda persona de cualquier edad. Todo libro es una invitación a leer. Esta nueva edición solo quiere ser otro intento de retomar el buen sendero hacia nuestro pasado para ver con claridad el futuro. O como lo dice el Chiram Balam, el pasado se inventa y el futuro se recuerda. El mismo Popol Vuh nos pone el camino, nos invita a caminar por caminos verdes. Cada vez que yo leo este libro, siento y escucho el rumor de sus montañas y el palpitar de sus ríos profundos. ¿Cómo quisiera que mi emoción fuera un virus contagioso? Tuve la suerte que en mi niñez no me contaran cuentos infantiles.
No quiero parecer edípico, pero la primera versión que escuché de algunas de estas historias fueron en los labios de mis abuelas y de mi madre, grandes contadoras del cuento de la tradición oral. Y aunque no lo crean, de repente cobraron vida esas historias. Los mensajeros de la muerte abandonaron Xibalbá, se quedaron a vivir entre nuestros bosques y entre nuestros barrancos, siempre viviendo en la oscuridad y entre las sombras. El rato menos pensado salen a dar su funesto mensaje. Cuando el tecolote canta, alguien muere. Es un dicho que se repite en nuestros pueblos. Algunos dicen que esto no es cierto, pero sucede. Y no solo los mensajeros de la muerte se quedaron entre nosotros, también se quedó el espíritu de Ocomatz. Aparece de vez en cuando. En el Popol Vuh se mencionan a dos personajes, Atepeu Ocomatz y Ocomatz. El primero es el dios creador. El segundo fue un Ajpop, un señor principal del pueblo quiché. El libro dice que Ocomatz fue una persona muy sabia y con cualidades excepcionales, pues podía convertirse en cualquier animal, en águila, en serpiente, en jaguar, en coyote. Actualmente a este fenómeno en nuestros pueblos se le conoce como Win. Otro personaje arrancado del Popol Vuh es el Saqicoxol, aunque en algunos pueblos también se le conoce como Cacacoxol. De acuerdo al Popol Vuh, cuando nació el sol, todos los dioses se convirtieron en piedra. Solo Saqicoxol se escapó y se escondió en los bosques. Por eso se tiene la certeza que es él el que aparece allá en nuestros barrancos y en nuestros bosques. El Popol Vuh es el libro clásico de la literatura guatemalteca. Y no soy yo quien caprichosamente viene a poner este libro como cabeza de la pirámide de los libros clásicos de Guatemala. Esto ya lo han reconocido escritores e historiadores del pasado y del presente. Y lo he podido comprobar personalmente. No quiero parecer presuntuoso, pero recuerdo que una noche, desde la caída del sol hasta la salida del día siguiente, estuvimos hablando acerca del Popol Vuh con el escritor chileno Gonzalo Rojas. Apasionado este gran escritor por nuestras historias. Con Eduardo Galeano hicimos otro tanto en Austria, y bueno, les voy a contar este chisme. Después durante la Segunda Guerra Mundial se hicieron, ¿cómo llamar?, cuevas para donde la gente se escondía para protegerse de las bombas. Pues una de esas ahora es un bar, son 100 gradas hasta el fondo, y allá pues realmente es un ambiente bastante agradable. Pues con Eduardo Galeano estábamos ahí compartiendo una copa de vino y también hablando del Popol Vuh. El problema es que no podíamos salir, pero bueno, eso que se quede ahí. En todo caso, así como ellos, otros tantos grandes maestros de la literatura latinoamericana siempre se refirieron a nuestro libro como la piedra fundamental de la literatura de este continente. ¿Por qué otra edición? ¿No son suficientes los que ya hay? Solo quiero decir en favor de esta paráfrasis que el deseo de trabajarlo me ha venido quitando el sueño desde hace muchos años, y allá en el fondo de mi corazón me latía la necesidad de hacerla, y aquí está. Los libros son pequeños mundos. El Popol Vuh comienza con una alusión al inicio de los tiempos, al caos original. En ese estado primigenio, el cosmos estaba representado por una dualidad con diferentes nombres. Así tenemos Tz'akol, Pitol, Alom, Abolom, Unapuguch, Unapugutiu, Sakenim Ach, Sakenim Sis, Tepeu, Ocomatz, Ukush Cho, Achrashatzel, Ukush Palo, Achrashalak, Ukush Kaj, Ukush Uleu. Todos esos nombres
denominan a la dualidad inicial. En diálogo entonces entre esa dualidad deciden crear a los primeros seres humanos. El primer intento fueron animales. Estos cantaban, aullaban, chillaban, pero no podían recordar a sus creadores. Así que, para que sobrevivieran, los dioses los condenaron a comerse unos a otros. El segundo intento fueron seres de madera. Estos se reprodujeron, sin embargo, no tenían sentimientos, por lo que fueron destruidos por un aguacero negro. El tercer intento fueron seres de barro, y estos resultaron perezosos, lentos, flojos, y se derretían solos, hasta que finalmente se encuentra el maíz, el que sería el alimento principal y el grano que fortalecería a las futuras criaturas. Y fueron creadas las primeras 4 parejas: Palamquitze y su esposa o su compañera Cacapaloja, Balamaqab y Chomija, Majucuta y Tsununija, y Kibalam y Kakishaja. Así pues, estas primeras criaturas mamaron y comieron maíz. Un comentario personal: aquí, en mi opinión, el Popol Vuh da un salto futurista. Somos seres evolutivos. Los valores que me enseñaron mis padres y mis abuelos y que siguen rigiendo mi vida, los he confirmado leyendo y estudiando el Popol Vuh. Yo deseo y se estudie sin prejuicios en las escuelas, en los colegios y en las universidades de este país este hermoso libro. Cuando eso suceda, estoy seguro que nos entenderemos mejor. Leer o releer el Popol Vuh es volver a la niñez de las tierras mayas. Este libro es la poesía de la creación del mundo maya. En estos tiempos tensos que estamos viviendo, lleno de convulsiones, bien vale la pena echar mano del recurso de la biblioterapia. No hay nada más fructífero ni más entretenido que dejarse distraer de una cosa por otra. Esta paráfrasis, insisto, es una invitación a leer. Leer modifica el cerebro. Alguien que reflexiona es alguien que está contribuyendo a mejorar su función cerebral, pero no solo la suya, sino también la de futuros pensadores que pueden ser, por supuesto, sus propios hijos. Alguien que lee no solo mejora sus capacidades de inteligencia y sensibilidad, sino que deja una huella en la genética de sus descendientes y sucesores. No es un asunto de creencias, esto es una evidencia científica. Finalmente, quisiera leerles el poema prólogo que escribí para esta paráfrasis. Mientras haya sol, mientras haya luna y mientras haya estrellas, nunca será demasiado hablar del Popol Vuh. Palabra antigua, voz de los mayores, cimiento de nuestra tierra. ¿Qué otro libro puede ser más nuestro? ¿A dónde iríamos para buscar nuestra identidad? El silbo de los vientos nos trae las memorias del pasado. En las voces de los árboles susurra la voz de nuestros abuelos, y en la claridad de las aguas están los encantos de Tojil. Entre los bosques aguardan silenciosos los tecolotes, mensajeros del inframundo. El ombligo de nuestra historia está en las cumbres del cerro Jacawitz. El Popol Vuh es el testamento de propiedad de nuestras tierras, testimonio
del nacimiento del tiempo. Nunca será demasiado hablar del Popol Vuh. Muchísimas gracias.